Buenos días. Se abre la presente audiencia de juicio oral dentro de la causa penal seguida en contra de Rosaura Eulogia Silva Rosales por el delito de lesiones en agravio de Manuel Brian Salinas Pritz. Se hace constar la presencia del Ministerio Público, la defensa y demás intervinientes. Es autoridad judicial con fundamento en los artículos 20 de la Constitución y 4, 5, 6 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Declara abierta la audiencia bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Se le recuerda a la imputada que tiene derecho a guardar silencio, a una defensa adecuada, a declarar o abstenerse de hacerlo, y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Defensa, ¿su representada fue debidamente informada de sus derechos desde su detención? Sí, así es, fue informada de sus derechos. Muy bien. Se exhorta a las partes a conducirse con respeto. Cualquier intervención deberá solicitarse mediante el uso de la palabra. Esa autoridad resolverá de inmediato cualquier objeción. Siendo las 9:14 del 17 de abril del 2026. Se comienzan con los alegatos. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para que formule su alegato de apertura. Buenos días, señor juez. Vamos a dar inicio con los alegatos de apertura. Nuestro lema es la superioridad física y técnica como negación de la legítima defensa, el uso desproporcionado de la fuerza contra un hombre vulnerable. Honorable Tribunal de esta representación social viene a demostrar que la legítima defensa puede ser ejecutada de forma desproporcionada. La armonía de un domicilio en Cuauhtémoc, Puebla, no fue rota por un accidente, sino por la voluntad lasciva de una ciudadana de nombre Rosaura Eulogia Silva Rosales. Nos encontramos en este juicio para desentrañar un acto de violencia que la defensa ha intentado revestir de justicia propia. Los hechos son claros. El día 4 de enero del 2023, en el domicilio ubicado en la calle 15 de Mayo, la ciudadana Rosaura Eulogia Silva Rosales no solo lesionó a Brian Salinas Pritz, sino que lo hizo aprovechando una ventaja que la ley no puede ignorar. Su señoría, la defensa les hablará de una mujer que se defendió de un invasor. La fiscalía probará mediante la ciencia y la lógica jurídica que lo que ocurrió fue un ataque doloso. De esta manera, la imputada utilizó un cuchillo filetero de 15 centímetros no para repeler un ataque, sino para someter y herir a Brian Manuel Salinas Pritz, quien entró por una ventana, sí, pero no entró en un estado de indefensión motriz, provocado por un segundo de grado de ebriedad. Ella optó por el arma blanca, un cuchillo de 15 centímetros de hoja que hundió en una de las zonas más vitales del cuerpo humano, el abdomen. Probaremos el hecho con el auxilio de peritos médicos, probaremos la responsabilidad con periciales en dactiloscopía, que ubican las manos del acusado no solo en el mango, sino en la hoja del arma, y probaremos el dolo mediante su propia manifestación espontánea. Lo ataqué por tonta. Al finalizar esta audiencia, la única conclusión jurídica posible será un fallo condenatorio. Esta representación social sostiene que la conducta de la imputada es típica, antijurídica y culpable, encuadrando en el delito de lesiones previsto en el artículo 305 y sancionado en el 306 del Código Penal para el Estado de Puebla. Número 1. Dolo directo. Demostraremos que Rosaura tuvo el dominio del hecho. El dolo acredita que no solo por la acción, sino por la selección del medio. Elegir un cuchillo filetero y dirigirlo al abdomen es una decisión de causar daño profundo. Inexistencia de excluyente. La legítima defensa exige proporcionalidad. Esta fiscalía fundará la acusación en que no hubo necesidad racional del medio empleado. La intención fue clara. Si el agresor representa un peligro inminente por estar ebrio o desarmado, la respuesta con arma blanca es un exceso punible. En cuanto a su señoría. Gracias, Ministerio Público. Se concede el uso de la voz a la defensa. Con su autorización, señoría, comparece la licenciada Andrade Jesús Ruiz Wilson en mi carácter de defensora particular de la ciudadana Rosaura Eulogia Silva Rosales, personalidad que tengo debidamente acreditada en autos, con cédula profesional número 11786739, ante esta honorable primera sala unitaria en materia penal, con el debido respeto comparezco para exponer
en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 371 y 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa procede a formular su alegato de apertura. El Ministerio Público sostiene que mi representada desplegó una conducta típica, antijurídica y culpable, consistente en causar lesiones mediante el uso de un objeto punzocortante. No obstante, la teoría del caso de esta defensa demostrará que dicha afirmación carece de sustento jurídico, en virtud de que los hechos materia de acusación se encuentran amparados por una causa de justificación, específicamente la legítima defensa, prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. De los datos de prueba que serán incorporados durante el desahogo de la presente audiencia, se acreditará que, el día 4 de enero del 2023, el ciudadano Manuel Brian Salinas Prix se presentó en el domicilio de mi representada en un estado de alteración, presumiblemente bajo los efectos del alcohol. Ingresó sin autorización al inmueble, incluso a través de un medio de acceso no ordinario como lo es una ventana rota, y posteriormente ejerció actos de violencia física en contra de mi representada. Ante dicha agresión, que revista las características de ser real, actual e inminente, mi representada actuó de manera inmediata, utilizando el único medio a su alcance en ese momento, con la finalidad de repeler la agresión y salvaguardar su integridad personal. Durante el desarrollo del juicio, esta defensa acreditará la existencia de una agresión previa por parte del supuesto ofendido, la ausencia de provocación por parte de mi representada, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión y la inexistencia de un resultado lesivo de carácter grave. Asimismo, se evidenciará que la conducta posterior de mi representada es incompatible con la existencia de dolo, toda vez que no intentó sustraerse de la acción de la justicia y brindó auxilio al propio lesionado, trasladándolo para su atención médica. Señor juez, los elementos que serán desahogados en esta audiencia permitirán concluir que en el presente caso se actualizan los extremos de la legítima defensa, excluyendo con ello la antijuridicidad de la conducta. En consecuencia, no se configura el delito de lesiones en los términos planteados por el Ministerio Público. Por lo anterior, esta defensa adelantará que, al término del presente debate, solicitará se dicte sentencia absolutoria a favor de Rosaura Logía Silva Rosales. Es cuanto, señoría. Gracias, defensa. Se tienen por formulados los alegatos de apertura por las partes. En consecuencia, se da inicio a la etapa de desahogo de pruebas. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para que proceda con el desahogo de sus medios de prueba. Procedo, su señoría. Desahogo de prueba pericial. Criminalística en campo. Fundamentación procesal. Esta representación social con fundamento en los artículos 371, 380, 383, 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede al desahogo conjunto de la fijación fotográfica del lugar de los hechos y el dictamen médico de lesiones, por existir una estrecha relación técnica entre la escena del crimen y el daño causado a la víctima. Exposición de la fijación fotográfica. Señoría, se somete a la valoración de la secuencia fotográfica realizada por el perito en criminalista, el cual permite reconstruir la narrativa delictiva. El acceso forzado. En las gráficas se observan los fragmentos de vida hacia el interior del domicilio. Esto acredita el ingreso de la víctima, pero también delimita el espacio del conflicto. Esa fijación es vital porque demuestra que la imputada tuvo el tiempo suficiente para percatarse del ingreso y en lugar de buscar una salida o refugio, decidió trasladarse a la cocina para armarse. El instrumento del delito. Se desahoga la fotografía del arma blanca localizada en la vía pública. La imagen muestra un cuchillo de dimensiones considerables, ya mencionadas anteriormente. La fijación de manchas semánticas en el arma en relación directa con las huellas dactilares fijadas en la hoja. Permite fundamentar el dolo de lesionar. No es un objeto de defensa ocasional, es un arma letal utilizada con precisión. La escena del forcejeo. Las fotografías del desorden en la sala comedor no muestran una lucha por la vida por parte de la imputada, sino una agresión unilateral. No hay rastro de que la víctima portara arma alguna, lo cual corrobora con la inspección del lugar. Correlación con el dictamen médico. La fijación fotográfica se concatena con lo determinado por el doctor José Aviles López. Fundamentación de proporcionalidad. Mientras la fotografía del lugar nos muestra a una imputada con pleno dominio del espacio,
El dictamen médico nos confirma que la víctima presentaba un segundo grado de ebriedad. Su señoría, la fotografía de la ventana rota no justifica el apuñalamiento. La ciencia médica nos dice que Manuel Brian Salinas era un blanco fácil por su intoxicación y grado de estado etílico. Y la fijación fotográfica del cuchillo nos muestra que la respuesta de Rosaura fue excesiva y desproporcionada. Mecánica de la herida. La fotografía de la lesión abdominal de la víctima coincide con la descripción de herida penetrante del doctor Áviles. Al observar la longitud del cuchillo fijado fotográficamente y comparado con la herida, es evidente que hubo una intención de hundir el metal, lo que encuadra en el dolo directo previsto en el artículo 21, fracción primera del Código Penal. Fundamentación jurídica. Esta Fiscalía solicita que estas pruebas sean valoradas en su conjunto bajo el principio de unidad de la prueba. La fijación fotográfica es una prueba objetiva que no puede ser viciada por la emoción o el afecto, a diferencia de los testimonios familiares de la defensa. Antijuricidad y exclusiones. Se fundamenta que no existe la legítima defensa prevista en el artículo 26, fracción primera del Código para el Estado de Puebla, porque las fotografías del lugar no muestran un peligro inminente de muerte para la imputada, pero que justifica el uso del cuchillo contra un hombre ebrio. La fotografía es el mudo testigo de que hubo una ventaja cognitiva y física por parte de la acusada. Prueba testimonial del oficial Pedro Pérez Ramírez. La finalidad es acreditar la flagrancia y la manifestación espontánea. El testigo narra que el día 4 de enero del 2023, tras un reporte de riña en la calle 15 de mayo, localiza a una imputada en el hospital municipal. Lo más relevante de la manifestación espontánea de la acusada es: me estaba pegando y lo ataqué por tonta. Se fundamenta porque se introduce bajo el supuesto de la prueba testimonial de referencia respecto a la confesión de hecho. Esta declaración es válida porque no fue obtenida mediante un interrogatorio policial, lo que violaría el artículo 20 constitucional, sino que fue una exclamación libre y voluntaria ante la autoridad captora. Esto constituye un indicio de culpabilidad conforme al artículo 265 del Código Penal Federal. Prueba pericial en medicina legal. La finalidad es acreditar la materialidad del delito y la inexistencia de peligro inminente. El perito ratifica su dictamen donde se describe una herida penetrante abdominal. Su señoría, el doctor Avilés confirma que la víctima presentaba un estado etílico, indudablemente. Este dato es el pilar para desvirtuar la legítima defensa. Según la teoría de proporcionalidad, para que la defensa sea lícita debe ser racional. Atacar con un cuchillo de 15 centímetros a un hombre cuya coordinación motriz está suprimida por el alcohol no es defensa, es una ventaja indebida. Esto de conformidad con los artículos 368 y 369 del Código Penal Federal. El dictamen médico es la prueba científica del daño físico que exige el artículo 305 del Código Penal para el Estado de Puebla. Prueba pericial en dactiloscopía. La finalidad es acreditar el dolo y el nexo casual. Se exhibe el análisis de huellas latentes sobre el cuchillo filetero. Este es el punto de quiebre. El perito localizó huellas de Rosaura en la hoja metálica. Jurídicamente esto demuestra una dirección mecánica del arma. Quien se defiende accidentalmente solo sujeta el mango. Quien pone los dedos en la hoja lo hace para guiar el metal con fuerza hacia el cuerpo de la víctima. Esto acredita el dominio derecho. Lo fundamentamos ya que el desahogo se hace conforme a las reglas de exhibición de documentos y objetos previstas en el artículo 383 del Código Penal Federal y prevista con identificación y reconocimiento del perito. Prueba testimonial de Alejandro Porras López. La finalidad es acreditar la falta de necesidad racional de la agresión. El testigo refiere que la víctima intentó comprar cigarros antes del hecho y se veía alterado, pero confirma que vio salir a la imputada cargando al herido y que el cuchillo cayó en la vía pública. El testigo es vital para demostrar que el cuchillo era una presencia constante y que la imputada tuvo el control sobre el escenario desde que la víctima ingresó por la ventana. Su testimonio corrobora que no hubo auxilio previo, sino una resolución violenta. Como cierre para el desahogo de nuestras pruebas, su señoría, una vez agotado el desahogo, esta Fiscalía solicita que al momento de valorar las pruebas bajo la sana crítica se considere la unidad de prueba. El testimonio de la policía nos da la confesión, el médico nos da la vulnerabilidad de la víctima por el estado etílico en el que se encontraba y la dactiloscopía nos da una pista de intervención criminal marcada por el metal del arma.
En conjunto, estos elementos contribuyen a la presunción de inocencia de Rosaura Eulogia Silva Rosales, demostrando su conducta no fue un error o una defensa, sino un acto de lesión dolosa debidamente planeado y ejecutado. Queda acreditado el nexo casual entre la acción de la imputada y el resultado lesivo, sin que operen causas de exclusión del delito, toda vez que no se reunieron los requisitos de necesidad, proporcionalidad e inminencia que exige la legítima defensa. En cuanto a su señoría. Gracias, Ministerio Público. ¿Ha concluido con el desahogo de sus pruebas? Así es, señoría. Muchas gracias. Se tiene por concluido el desahogo probatorio del Ministerio Público. Se concede el uso de la voz a la defensa para el desahogo de sus medios de prueba. Con su autorización, señoría, comparezco ante ustedes con fundamento en los artículos 371, 372, 373 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, procediendo a la incorporación por lectura y exposición de los registros contenidos en la carpeta de investigación, en atención a la naturaleza de la presente audiencia. Como primer medio de prueba, esta defensa procede a incorporar por lectura el contenido esencial de la entrevista rendida por el menor Fran Salinas, testigo presencial de los hechos. De dicho registro se desprende que el día de los hechos el testigo se encontraba en el domicilio, que escuchó una discusión entre su padre y su madre, que observó directamente que su padre estaba golpeando a su madre. Asimismo refiere que vio que Manuel Salinas intentó matar a su mamá con un cuchillo, pero que su madre se adelantó para defenderse y apuñaló a su papá en una sola ocasión, y solo para salvar su propia vida. Este medio de prueba acredita la existencia de una agresión física previa, el carácter real y actual de dicha agresión y el estado de necesidad en el que se encontraba la imputada. Como segundo medio de prueba se incorpora por lectura el dictamen médico practicado a mi representada, la señora Rosaura Logía Silva Rosales. Del mismo se desprende que la imputada presentaba equimosis y hematomas en diversas partes del cuerpo. Este elemento corrobora objetivamente que la imputada fue víctima de agresión física, pues existió una afectación real a su integridad corporal, lo cual es un hecho clínicamente acreditado. Como tercer medio de prueba se procede a incorporar por lectura la entrevista rendida por mi representada dentro de la carpeta de investigación. De la misma se desprende que Manuel Salinas Prix ingresó a su domicilio sin autorización, que se encontraba en estado de alteración y fue él quien comenzó a agredirla físicamente. Asimismo, en esta refiere que solo tomó el cuchillo para asustarlo y que él le dejara de pegar, y que durante la agresión física a la que fue sometida mi representada creyó que él la iba a matar. Este medio de prueba permite establecer la percepción subjetiva del peligro, la inmediatez de la reacción y la ausencia de intención dolosa. Por el contrario, refleja una conducta orientada a la autoprotección compatible con la figura jurídica de la legítima defensa, prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Como cuarto medio de prueba ofrecemos los registros médicos relativos al ciudadano Manuel Brian Salinas Prix, de los cuales se desprende que él presenta una lesión por objeto punzocortante, la cual no puso en peligro la vida y constituye una lesión que sana en un periodo menor a 15 días. Este elemento resulta fundamental para acreditar que no existe desproporcionalidad en la defensa de mi representada, así como la inexistencia de un ánimo de causar un daño grave y la limitación del resultado lesivo. Como quinto medio de prueba tenemos los propios datos de la carpeta de investigación, incluidos los informes policiales, de los cuales se desprende que la imputada colaboró con la autoridad e incluso trasladó al lesionado para recibir atención médica. Esto acredita una conducta que resulta incompatible con el dolo y consistente con una reacción defensiva y no con una conducta criminal intencional. Señoría, de la totalidad de los medios de prueba incorporados por esta defensa, se desprende de manera clara y concatenada que existió una agresión real, actual e inminente, que mi representada no provocó dicha agresión y que su conducta se limitó a repelerla bajo un contexto en el que ella pensó que el bien jurídico de su propia vida estaba en peligro. Por lo tanto, se reitera que los elementos expuestos robustecen la actualización de la causa de justificación de legítima defensa prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Es cuanto, señoría. Gracias, defensa. ¿Las partes tienen más pruebas que desahogar? No, señoría. No, señoría. En ese sentido, se declara cerrado el debate probatorio. Se concede nuevamente el uso de la voz al Ministerio Público para que formule sus alegatos de clausura. Con su permiso, señoría. Honorable Tribunal,
El miedo no otorga el derecho a privar de la vida o la salud. Hemos escuchado a una defensa que apela al sentimentalismo de una riña familiar, pero el derecho no es consentimiento, es normatividad. El artículo 17 de la Constitución prohíbe hacerse justicia por propia mano. La pericial en dactiloscopía del ingeniero Adrián Ortiz Luna, el clavo en el ataúd de la teoría de la defensa. Se hallaron huellas de la causa en la hoja del cuchillo científicamente. Esto demuestra una dirección mecánica del ataque. Rosaura no solo sostenía el cuchillo para alejarlo, ella lo empujó para asegurarse de que el metal penetrara el abdomen de la víctima. Por esa razón se desvirtúa ante la evidencia científica. Reitero que el dictamen en dactiloscopía es implacable. Rosaura Silva Rosales no solo tomó el cuchillo, lo empuñó desde la hoja para asegurar el impacto y consumar el acto por el que esta representación social considera pertinente un fallo condenatorio en contra de la hoy imputada. No estamos ante una mujer que se protegía, sino ante una mujer que, al calor de una riña y aprovechando el estado de embriaguez de su ex esposo, decidió ponerle fin al conflicto de manera violenta, con todo el dolo posible ya demostrado en las periciales mencionadas. La frase "lo ataqué por tonta" no es una confesión de miedo, es una confesión de culpa. No hubo necesidad racional del medio empleado. La imputada pudo haber salido de la casa, pudo haber pedido auxilio. El testigo Alejandro Porras estaba a metros, pudo pedir o tomar ayuda o tomar un arma blanca, y eso fue contra un ataque contra un hombre cuya capacidad de respuesta estaba mermada por el alcohol. El artículo 27 del Código Penal para el Estado de Puebla es sobre el exceso de la legítima defensa, sería lo más benévolo, pero esta fiscalía sostiene el dolo directo. Se ha acreditado la existencia de la lesión y de la responsabilidad plena de la acusada. Por ello, en nombre de la sociedad y en representación de la víctima, al igual que el abogado defensor. Por lo anterior expuesto, esta representación social solicita se dicte sentencia condenatoria por el delito de lesiones, aplicando la pena prevista en el artículo 306, fracción primera, y la reparación integral del daño conforme al artículo 20, apartado C de la Constitución Política. En cuanto a su señoría. Gracias, Ministerio Público. Se concede el uso de la voz a la defensa para que formule sus alegatos de clausura. Con su autorización, señoría, comparezco ante usted a efecto de formular los alegatos de clausura de la defensa en términos de lo dispuesto por el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concluido el desahogo de la prueba en la presente audiencia, esta defensa sostiene que el Ministerio Público no ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de un hecho delictivo atribuible a mi representada en los términos en que fue planteado. Por el contrario, del análisis integral, lógico y concatenado de los medios de prueba incorporados, se desprende con claridad que los hechos materia de este proceso se encuentran plenamente justificados bajo la figura jurídica de la legítima defensa, prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, el cual establece que el delito se excluye cuando se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido. Asimismo, este propio precepto legal dispone que se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar de la gente, lo cual, como quedó comprobado durante el desahogo de pruebas, ocurrió en el presente caso. Ahora, sobre la agresión, ha quedado acreditado que el ciudadano Manuel Brian Salinas Prix ingresó sin autorización al domicilio de mi representada, lo hizo en un estado de alteración y desplegó actos de violencia física en su contra. Dicha circunstancia no solo se sostiene en manifestaciones, sino en el testimonio del testigo presencial, Fran Salinas, y el dictamen médico que acredita lesiones en la imputada. Esto configura una agresión real, actual e inminente. Ahora, sobre la ausencia de provocación, no existe un solo dato de prueba que acredite que mi representada haya provocado dicha agresión. Por el contrario, se demostró que el hoy ofendido inició la confrontación y fue quien generó el contexto de violencia. Por lo tanto, se cumple el segundo elemento de la legítima defensa. Ahora, sobre la necesidad y proporcionalidad, se acreditó que la reacción de mi representada fue inmediata, se dio dentro de un contexto de agresión y se limitó a repeler el ataque. Asimismo, el resultado lesivo fue único,
no puso en peligro la vida y constituye una lesión que sana en un periodo menor a 15 días. Esto demuestra que no existió exceso en la defensa. Ahora, sobre la ausencia de dolo, el Ministerio Público pretendió sostener la existencia de una conducta dolosa. Sin embargo, quedó evidenciado que mi representada actuó bajo una situación de miedo ante un peligro real. Su finalidad no era causar daño, sino proteger su propia integridad, y su conducta posterior fue auxiliar al propio lesionado. Estos elementos son incompatibles con la intención delictiva prevista en el artículo 18 del Código Penal Federal. Y ahora, por último, sobre la carga probatoria, y conforme al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público acreditar la culpabilidad. En el presente caso no se desvirtuó la legítima defensa, no se acreditó la existencia de dolo en la conducta de mi representada y no se eliminó la duda razonable. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa solicita, primero, que se dicte sentencia absolutoria a favor de Rosario Logía Silva Rosales y segundo, que se reconozca la actualización de la causa de justificación consistente en legítima defensa, excluyendo con ello la responsabilidad penal. Es cuanto, señoría. Que la imputada fue objeto de una agresión, misma que resulta real, actual e inminente. Esta autoridad considera que la conducta desplegada por la imputada tuvo como finalidad repeler dicha agresión. Por lo tanto, se actualiza la causa de justificación de legítima defensa. En consecuencia, se dicta fallo absolutorio a favor de Rosaura Elogia Silva Rosales. Teniendo todo esto en cuenta, se informan las partes que cuentan con los medios de impugnación que la ley establece. Por lo tanto, se levanta la audiencia, siendo las 9:41 del 17 de abril del 2026. Gracias.